Estamos en el año de San José, que para mí guarda una especial devoción, no solo porque es mi patrón, yo me llamo José Luis por él, José por San José, Luis por San Luis, rey de Francia, pero también porque estamos haciendo el primer programa con Juanjo en el despacho de mi padre, que lo hemos donado a San Felipe Neri. Mi último nombre también es de San Felipe Neri, fíjate qué curioso. Entonces la librería de él, la sillería de él. Y esta mesa tiene un secreto, Juanjo. Un secreto. Fíjate en esta mesa en un detalle que lo vas a captar. Si ves aquí hay un agujerito. Un agujerito, ¿lo ves? Sí, sí. Ese agujerito tiene un significado en esta mesa. Hubo un sagrario. Y celebraron en esta misa santos sacerdotes. ¿Eso no lo sabías? No sabía. Pues iniciamos este programa sobre San José, sobre el corazón de padre, con Juanjo, que te vas a presentar mirando a las cámaras. Pues yo soy Juan José, como ha dicho José Luis, también llevo el nombre de José en el segundo nombre. El primero es por Juan, San Juan Bautista, porque soy de Pesquera de Duero, que el patrón es San Juan Bautista. Y pues soy sacerdote diocesano de aquí de Valladolid, aunque por circunstancias estudié fuera, en Toledo, y ahora me encuentro en esta diócesis. Actualmente soy capellán del Sanatorio del Sagrado Corazón. He estado también de director espiritual en el seminario de Valladolid y anteriormente en el de Toledo, en el seminario menor. Y con muchísimo gusto, me pidieron hablar sobre San José, que tanta devoción le hemos tenido y le tenemos en los seminarios como patrono de las vocaciones, y ahora con motivo de patrón de la Iglesia Universal y el deseo del Papa, encantado de hablar lo que sea de San José. Juanjo, has dicho Pesquera, los recuerdos que me ayuden a mí de mi infancia en Pesquera, cuando vivíamos en la azucarera, que esa se trajo de Andalucía, íbamos en bicicleta, como ya te he contado por teléfono, días azules en Pesquera del Duero. Para mí es una parte idílica, la dehesa de los canónigos también, toda aquella zona, Peñafiel. El año de San José, fijaros el documento del Papa, qué bonito, con corazón de padre, este libro también, que es otra joyita que lo ha editado Salterre, de la Compañía de Jesús, los jesuitas. ¿Qué es, Juanjo, para ti este año tan significativo que ha puesto el Papa Francisco sobre el año dedicado a San José? Bueno, yo creo que el Papa Francisco tiene un deseo grandísimo de que crezca el amor a este gran santo, porque siempre en las épocas difíciles que ha habido en la historia de la Iglesia se ha recurrido a él. Ha habido otros papas que también han hablado mucho sobre San José, como Pío IX, que recordamos el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, ese es el motivo, y también el amor que han tenido los últimos papas a San José. También, curiosamente, los papas Pío X, Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedicto XVI, llevan su nombre, el nombre de José en el nombre de pila. También aquí la importancia del nombre. He oído una iniciativa que hay de algunos sacerdotes, de que los sacerdotes indiquen a los fieles un poco la sugerencia de poner a sus hijos el nombre de José, ¿no? que tan popular se hizo. Pío XI tuvo a San José como protector de las naciones cristianas contra el ateísmo mundial, otra cosa que ahora también vemos que crece muchísimo en el mundo, el ateísmo que se intenta imponer, pues San José como patrono, como protector de las naciones cristianas. Pío XII lo puso como patrono del trabajo, y yo creo que el Papa lo que quiere es implorar su intercesión y sus virtudes para ayudar a los fieles a que tengan una vida cristiana plena. Meditamos unos segundos con el vídeo que vais a ver a continuación. El silencio es el padre de la palabra. Allí en Nazaret hay solamente 3 personas, muy pobres, que simplemente se aman. Son las que cambiarán el rostro de la tierra.
Juanjo, la importancia de la devoción a San José en nuestra Iglesia universal. Sí. Lo primero, la importancia de la devoción a todos los santos, ¿no? Porque la Iglesia Católica siempre esto ha sido muy importante, de acudir a los santos como intercesores en el cielo. Y después de la Virgen María, pues el más importante es San José. Tenemos una gran santa en España muy querida por todos, que es Santa Teresa, y que tiene un texto en el libro de su vida que nos habla de lo que él conseguía de San José, y ella quería que todos acudieran a San José para pedirle cosas, porque decía que no había santo que más favoreciera a los que le piden, ¿no? Y ella escribe, dice: y tomé por abogado y señor al glorioso San José, y me encomendé mucho a él. Vi claro que tanto de esta necesidad como de otras mayores, de perder la fama y el alma, este Padre y Señor mío me libró mejor de lo que yo lo sabía pedir. No me acuerdo hasta hoy de haberle suplicado nada que no me lo haya concedido. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, y de los peligros de que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece que les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, pero a este glorioso santo tengo experiencia de que socorre en todas, y quiere el Señor darnos a entender que así como le estuvo sometido en la tierra, pues como tenía nombre de Padre, siendo custodio, le podía mandar así en el cielo, hace cuanto le pide. O sea, veía a San José como el Padre de Jesús, e igual que le tenía la autoridad por ser el Padre en la tierra, dice que en el cielo lo que le pide al Señor lo concede segurísimo, ¿no? Y ya tenía experiencia de tantas cosas que le pidió. Y además también se le invoca mucho en el pueblo cristiano como patrono de la buena muerte, ¿no? Porque San José entendemos que murió estando en compañía de los más importantes, que eran la Virgen María y Jesús. Yo tengo el recuerdo siempre de una hermana de mi madre, una tía, que él tenía muchísima devoción y siempre le rezaba como patrono de la buena muerte. Y evidentemente la muerte que tuvo fue buena muerte. La buena muerte es morir en gracia, morir en la compañía de Jesús y de María. Fíjate, contemplamos unas imágenes en los monitores que están ahí detrás de la muerte de San José en un cuadro del siglo XVII precioso, porque 100 años a posteriori la beata Ana Catalina Emmerich, en el éxtasis que tiene, ve las imágenes estas que estamos viendo sobre la muerte de San José. No hay Carmelo sin el Carmen, y no hay Carmelo sin San José. Sin San José, sí. Eso demuestra la gran devoción y en la reforma de ese Carmelo que tuvo Teresa de Jesús, donde a la par iba la Virgen del Carmen y a la par San José. Siempre. Y cuidado que son bonitos todos los San Josés que hay en los Carmelos. Los Carmelos, una belleza impresionante. Juanjo, en el hoy, la devoción de San José, ¿en qué puede ayudar a las personas? Bueno, la devoción a San José yo creo que hoy tiene muchísima importancia, y por eso el Papa Francisco quiere que se vuelva la mirada hacia San José en este año de este 150 aniversario, y así lo ha escrito en la Carta Apostólica Patris Corde. La vida de San José nos ayuda a entender y ver la realidad como Dios quiere que la veamos, ¿no? Porque nosotros nos fabricamos nuestra realidad normalmente, y mirando a San José nos damos cuenta de lo que es la vida realmente, como Dios la ve. Y especialmente recalca el Papa Francisco que en estos tiempos de pandemia la figura de San José es iluminadora. Tiene un texto precioso donde él dice que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes. A veces pensamos que el mundo lo está sacando adelante los grandes personajes de la historia porque son los que más salen en los medios, porque tienen tal fama. Y el Papa nos quiere hacer ver, mirando a San José, que es una figura que siempre está en la sombra y como en segundo plano, que en nuestro mundo hay muchas personas así, millones de personas, que son los que en realidad están sacando el planeta adelante. Y dice él, estas personas corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios ni revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, y empieza a nombrar estas personas que no son famosas, ¿no? Personal sanitario, los que trabajan en los supermercados,
los voluntarios en tantos centros que lo hacen en la sombra sin salir en ningún medio, las limpiadoras, transportistas, sacerdotes, religiosas, los padres que están sacando adelante a sus hijos, tantos abuelos entregando la vida, los maestros. Bueno, pues yo creo que eso es la importancia hoy de volver la vista a San José, de pedirle ayuda para seguir sacando la vida adelante en este tiempo especialmente difícil. Y la paternidad, dice el Papa Francisco, también es importante. En el mundo de hoy, que se dice que hay una crisis de paternidad, no es verdad que se está ensalzando pues muchísimo la figura de la mujer, que siempre es importante la mujer, evidentemente, ¿no? Pero quizás queda en la sombra un poco la figura paterna. Y Jesús es precisamente conocido como el hijo de José, como humilde carpintero, hombre justo, dispuesto a hacer siempre la voluntad de Dios, y que es muy valiente al asumir la paternidad legal de Jesús. Era un momento muy difícil. Y hombre justo, que yo creo que hoy también es especialmente importante cuando vemos tantas vidas rotas. Me acuerdo un profesor que tenía en el seminario que nos hablaba, hablando de San José como hombre justo, decía que la justeza era como que nosotros las cualidades que tenemos, las virtudes y todo, está como desencuadernado. Y en San José está todo en perfecto equilibrio, está todo bien compensado, bien ajustado, ¿no? Entonces yo creo que ir a San José para tener una vida como ajustada, plena, y que no es importante salir en los medios ni ser famoso, sino vivir con plenitud esta vida cristiana, y es lo que saca adelante pues lo que en estos tiempos especialmente difíciles de la pandemia. Jesús fue criado en un ambiente familiar ampliado, con primos y primas considerados como sus hermanos y hermanas, es decir, como sus familiares. Aunque muy cercanos, ellos fueron los primeros en no entender su actividad de predicador ambulante por las aldeas de Galilea. Pero entonces Jesús hizo la ruptura necesaria que marca el tiempo nuevo y el nuevo parentesco, fundado ya no en la sangre, sino en la fe y en el Evangelio. Dice Jesús: aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Bueno, como veis, tengo aquí encima de la mesa 2 libros muy interesantes. El primero, que es obligado a tener, es un librito que vale €1,50, que es la carta apostólica del Papa Francisco sobre San José, y le titula Patris Corde, con corazón de padre. Fijaros qué bonito, con corazón de padre. Este libro es obligado a leer en el año de San José. Y no solo a leer, porque es un librito, como veis, muy, muy simple, muy cortito, sino también a meditar, en los momentos de relax. Y luego, este ya es opcional. Este lo acabo de leer porque me lo habían recomendado, es de Leonardo Wolf, está editado por Salterre, y es, yo diría, conociendo los dos, esta es obra maestra y este es un complemento a esta obra maestra, pero tiene un tratamiento sorprendente. No lo voy a descubrir, pero sorprendente. Verdaderamente lo recomiendo. Va por la 4ª edición, a punto de salir la 5ª. O sea, imaginaros este libro, un bestseller, como decimos. Vamos a entrar en profundidad en la vida íntima de San José con Juanjo, y vamos a conocer a San José bajo distintas facetas, como Padre amado, Padre de la ternura, Padre de la obediencia, pero todos son con la palabra Padre. Empezamos, Juanjo, Padre amado, Padre en la ternura. Muy bien, pues la grandeza de San José, precisamente dice el Papa Francisco, está en que es el esposo de María y padre de Jesús. Por eso repite siempre el nombre de padre, ¿no? La importancia de la paternidad de San José. ¿Y por qué es padre amado? Él lo dice en el sentido de que es amado por la gente, no que sea él amoroso tanto, sino amado porque dice, porque hace de su vida un servicio y un sacrificio al misterio de la encarnación. Entonces, él ha entregado la vida tan totalmente y a la misión redentora que le va unida al misterio de la encarnación,
que es muy fácil que se le ame. Yo pongo el ejemplo de todos tenemos de personas en nuestra familia a las que queremos muchísimo y a las que más queremos, pues suelen ser las que más se han entregado por nosotros gratuitamente, sin esperar nada a cambio, ¿no? sin condiciones. Entonces, esa es el ser amado de San José. Ha hecho de su vida un sacrificio, una entrega total, y también por el papel que ha tenido en la historia de la salvación, que ha sido muy querido también por el pueblo cristiano. De hecho, muchísimos institutos religiosos y cofradías han puesto a San José como protector, ¿no? Y por eso el Papa, recordando el pasaje del Génesis, cuando el pueblo cristiano, el pueblo judío sale de Canaán porque tienen mucha hambre y llegan allí y se encuentran con José, el que ha sido vendido como esclavo por sus hermanos. Y José era muy querido en Egipto, y el faraón, cada vez que alguien venía con algún problema, decía: id a José, como el hombre providencial que Dios ha puesto para ayudar en Egipto a los problemas de Egipto y para la salvación de su propio pueblo. El ver cómo en la historia el Señor va moviendo los hilos, ¿verdad? Y de un gran mal que fue vender sus hermanos al hermano pequeño como esclavo por envidia, pues luego se convierte en su Salvador. Entonces, es la figura providencial, San José. Id a José. Entonces, el pueblo cristiano ha visto en estas palabras: vamos a José. Para cosas difíciles que tenemos, en los tiempos, las complicaciones que tengamos en la vida, id a José, vamos hacia él. ¿Y Padre en la ternura? Pues porque Jesús vio la ternura de Dios en José. Y es modelo para todos los padres, ¿no? Modelo para todos los padres que quieren hacer lo mejor por sus hijos, ¿no? El maligno siempre nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo. Nos hace mirarnos a nosotros, pues lo malos que somos, nuestras debilidades, nuestras miserias, no valemos para nada, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu saca lo mejor de nosotros, saca a la luz con ternura. Y la ternura, dice el Papa Francisco, es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Entonces, el proyecto de Dios también pasa a través de la angustia de José. Él lo pasó muy mal también. A veces diría: ¿pero qué hago en estas situaciones? ¿Cómo actúo? ¿No? Porque tuvieron complicaciones muy grandes. Y José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, debilidades, que es lo que tienen todos los padres. Cuando educan a sus hijos, cuando vienen los problemas, dice: ¿qué hago? ¿Qué? Pues Dios actúa en medio de esas fragilidades, en medio de las tormentas de la vida. Nunca tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Hay que animar a todos los padres a que miren a San José y cuando venga algún problema: Señor, la barca es tuya. Igual que hiciste con San José, tienes que hacer conmigo. Se dice en forma bella y profunda que nuestro Dios, en su misterio íntimo, no es una soledad, sino una familia, pues lleva en sí mismo la paternidad, la filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. Seguimos hablando contigo, Juanjo. Me está encantando, me está encantando lo que estás diciendo. Entramos en la obediencia de San José y en la acogida. Pues sí, la obediencia y la acogida, que son temas a veces complicados, porque vivimos en un mundo que cuesta mucho obedecer, ¿no? Nadie quiere que le impongan nada, pero en San José vemos la grandeza de la obediencia. A José la voluntad de Dios se le manifiesta a través de unos sueños. Él tiene sus dudas, así hablamos también de las dudas de San José, no sabía cómo actuar, ¿no? Y con la obediencia supera el drama de no saber qué hacer, porque por la obediencia salvó a María. María, que queda en estado y no está casada, y por la obediencia en el sueño que tuvo de acoger a María, la salvó. Y fue muy difícil, ¿no? También vemos cómo tuvieron que huir a Egipto, la confianza y la paciencia para esperar el aviso del ángel para regresar a su país. No sabían cuándo tenían que volver, no sabían si tenían que volver, y cuando el ángel se lo manifiesta, él obedece y se van cumpliendo los planes de Dios.
un largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén por ley del emperador, que nadie quería obedecer, y sin embargo José y María pues ven la voluntad de Dios, la mano de Dios, que se van cumpliendo las Escrituras en estas leyes que cuesta obedecer, ¿no? José siempre ve la mano de Dios en los acontecimientos, y además hay pasajes en el Evangelio donde constantemente dice que van observando las prescripciones de la ley. La ley es sagrada y cumpliendo la ley del Señor siempre, ¿no? En la vida oculta, pues importante la obediencia, porque Jesús aprendió de José precisamente a hacer la voluntad del Padre. La importancia de que los padres, obedeciendo a la voluntad de Dios, también enseñan a sus hijos a obedecer, que yo creo que también es una crisis que tenemos hoy de obediencia en las generaciones más jóvenes. Falta la obediencia en casa, falta la obediencia en las escuelas, falta obediencia a las leyes, lo vemos por todos los sitios, ¿no? Pues en la vida oculta Jesús aprendió de José. Y José, llamado por Dios también para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Y después en la acogida se refiere el Papa a que José acogió, es el aspecto de acogida por parte de José, ¿no? Acoge a María sin condiciones previas, acoge a María, que lo que hay en ella viene del Espíritu Santo, no pregunta, no dice nada, siempre obedece. Y en nuestra vida, ¿qué pasa? Pues que ocurren muchas cosas cuyo significado no entendemos, ¿no? Y a la primera reacción siempre es como que nos rebelamos o nos decepcionamos, ¿no? No ha ocurrido los planes que yo tenía previstos, ha salido todo mal, se me ha vuelto todo del revés, y entonces nos vienen las decepciones, vienen las depresiones, ¿no? Y sin embargo, en José vemos que no es así. José deja de lado sus razonamientos para dar paso, dice el Papa, a lo que acontece, y lo acoge y lo asume con responsabilidad, que es lo que nos enseña San José. Acoge las cosas que vienen, aunque a veces a simple vista nos pueden parecer muy negativas, pero ahí está la mano de Dios. Y él no se resigna pasivamente, San José, sino que es protagonista valiente y fuerte, dice el Papa Francisco. A mí me recuerda estas palabras que nos decía Juan Pablo II: no tengáis miedo, no tengáis miedo, Dios está con nosotros. Por lo tanto, dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio a lo que no hemos elegido, pero que está ahí. Y es lo mejor para nosotros lo que Dios nos va poniendo, sin resignación mundana, avisa el Papa Francisco, ¿no? Que no es la resignación como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos ha tocado esto, habrá que llevarlo como se pueda, ¿no? Sino, no, con fortaleza, llena de esperanza, porque Dios quiere eso y seguro que va a dar muchísimo fruto. Lejos de nosotros pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan, que a veces pensamos, bueno, tenemos fe en Dios, esto va a ser todo muy fácil y va a ir todo de maravilla. Dice el Papa, no. San José lo aceptó y fue difícil, pero muy fructífero, porque supo acoger lo que Dios le enviaba. Podemos imaginar la atmósfera cargada de misterio y perplejidad que en el casamiento debió de haber significado para José y para María, pues José se casa con una mujer embarazada cuyo hijo que lleva en su vientre no es de él, sino fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Posiblemente ese hecho sería objeto de largas y discretas conversaciones entre María y José. Los parientes, incluso los más cercanos, no participaban en absoluto de ese misterio, simplemente porque no estaban en condiciones de entenderlo. Juanjo, entramos ya en la parte, por así decirlo, final de este estudio espiritual tan bonito sobre San José, padre de la Iglesia, padre de los seminarios, abogado de la buena muerte, imprescindible en el Carmelo de Teresa y en mi casa, porque yo me llamo José por él. Padre en la valentía creativa, padre trabajador, padre en la sombra. Pues el Papa le pone como padre en la valentía creativa,
Y lo dice que esto surge cuando hay especialmente dificultades. Cuando nos encontramos con dificultades es donde uno saca los restos. Dice, aquí hay que echar el resto y salir adelante, ¿no? Lo vemos en el Evangelio de la infancia, en donde nos podemos preguntar, ¿no?, ¿por qué Dios no actúa directa y claramente? Pero sin embargo Dios actúa a través de eventos y personas. Y José fue el verdadero milagro. Es decir, a veces, ¿por qué Dios no hace un milagro? Bueno, pues el milagro es que puso a San José, y a través de San José hizo el verdadero milagro. Fue el milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. Y a veces se tiene la impresión de que el mundo está a merced de los fuertes y los poderosos, dice el Papa Francisco, ¿no? Parece que son ellos los que llevan la historia por donde quieren, ¿no? Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Y aquí es donde viene la valentía creativa de San José, porque la Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las familias. Dios no les quitó de ningún problema. José sabe que tiene un gran tesoro en su vida, que es Jesús y María, y los cuida siendo muy valiente y muy creativo. Y debemos preguntarnos si siempre nosotros estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que es lo más importante para nosotros como cristianos. El Hijo de Dios viene en la condición de gran debilidad y necesita de José para ser defendido, para ser protegido, cuidado y criado. Es la gran confianza que Dios también pone en nosotros. Decimos, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué no defiende a la Iglesia? ¿Por qué no quita los problemas grandes que hay ahora en la humanidad? Y nos dice el Señor, si os tengo a vosotros, sois vosotros los que tenéis que actuar, y por eso el mirar a San José nos ayuda a ver cómo actuó él cuando hubo grandísimos problemas en la vida de la Sagrada Familia. Y así vemos en el siguiente subtítulo, pues que fue un padre trabajador como todos. Tuvo que sacar la familia adelante y él era carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. Y de ahí aprendió Jesús precisamente el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa el comer el pan que es fruto del propio trabajo. Es importantísimo el valorar el trabajo y lo que conseguimos con él, que lo valoramos mucho más que si nos lo regalan, ¿no? Porque lo que uno hace con el sudor de su frente, pues es muy valioso. San José también lo hizo y Jesús aprendió de él. Y además el trabajo, como en otras muchas ocasiones se nos ha recordado, es participación en la obra de la salvación. Estamos colaborando con Dios, estamos creando con Dios, ¿no? Estamos creando el mundo con las cualidades que Dios nos ha dado. Pero San José lo hace, como decíamos antes, en la sombra. Él como que siempre está en segundo plano, él no brilla, ¿no? La que brilla siempre es María, la gran estrella, y Jesús, evidentemente, que es el Hijo de Dios. Y él sabe que su papel es importante, pero no es brillante, no es como brillante de escaparate, ¿no? Por eso para Jesús, José siempre es la sombra del Padre Celestial en la tierra, que ojalá todos los niños cristianos, ¿no?, pudieran ver en su Padre la sombra de Dios, ¿no? Si viendo que mi Padre es tan bueno conmigo, ¿qué será Dios mi Padre, ¿no? Así tenía que ser. Nadie nace padre, dice el Papa, sino que se hace padre. No basta con traer un niño al mundo para ser padre, eso lo hace cualquiera, no es cuestión de sexualidad, pero el hacerse padre lleva tiempo. Ser padre, dice, significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, como hacen todos los padres. Y José, dice él, que es castísimo, que es una virtud importantísima. ¿Qué significa ser castísimo? Explica el Papa que es lo más contrario a poseer. Castidad significa ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. A veces porque hay tantas crisis, yo creo, ¿no?, de los padres, de los matrimonios, porque el amor no se entiende como de forma gratuita, sino que es como un poseer. El corazón humano está muy herido. Y entonces cuando amamos normalmente tendemos a poseer. No es un amor totalmente gratis, ¿no?, ni entregado. Y la castidad ayuda a que el amor que tenemos sea gratuito. Y así dice que José amó sin poseer. Tiene una mujer que no es suya. Tiene un hijo que no es suyo.
¿no? Está haciendo una labor que es para Dios. Nada es suyo, pero todo lo hace suyo, ¿no? Y eso es lo bonito de San José. Solo el amor casto es verdadero. El amor que quiere poseer, nos aclara el Papa Francisco, al final siempre se vuelve peligroso, porque siempre aprisiona, sofoca y hace infeliz. Y la felicidad de José, dice el Papa, no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. ¿Por qué es feliz San José? Y es un modelo para nosotros, porque se entrega del todo. Hace de su vida un don totalmente entregado. Nunca veremos frustración en San José, sino confianza. Y también nos aclara, aunque esto lo vean pues muchos seglares, pero también para los sacerdotes y las religiosas, ¿no? Dice, para el sacerdocio y la vida consagrada requiere esta madurez de San José. Olvidarnos de nosotros mismos, hacer de nuestra vida un don, un sacrificio, y que la paternidad no es ejercicio de posesión, sino signo que nos evoca una paternidad superior, ¿no? Somos padres, a veces así a nosotros también nos llaman padres, que no lo somos físicamente, pero nos llaman padres ¿por qué? Porque somos como un signo de que hay un Padre que está por encima de nosotros y que nos cuida. San José es un hombre de interior, de la pequeña población de Nazaret, tan minúscula que ni siquiera es nombrada en todo el Primer Testamento. En el crecimiento humano de Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia, tuvo una parte notable la virtud de la laboriosidad, dado que el trabajo es un bien del hombre que transforma la naturaleza y hace al hombre, en cierto sentido, más hombre. Estamos llegando ya al final de nuestro trabajo sobre el corazón de padre, sobre San José. Juanjo, lo que más te impresione en flaps, de San José para ti, a nivel personal, unipersonal. Personalmente a mí lo que más me impresiona de San José, creo yo, de todo lo que hemos visto, ¿no? Y de la experiencia que yo puedo haber tenido también pues en los seminarios, ¿no? Es un hombre que se fía totalmente de Dios, que es muy difícil. Hablamos mucho de la confianza y pensamos que es algo fácil, pero confiar es muy difícil. Y me parece que es la base de toda vida espiritual, la confianza. Como falle la confianza, no construimos nada. Entonces, San José confía en Dios, ¿no? Y después el estar como siempre oculto. No sé, la discreción. Sí, la discreción sí, porque me parece que en el mundo en el que estamos se nos educa en el sentido de que somos los mejores, el triunfalismo, sí. Y tú vales, y tú tienes que salir, y tú tienes que ser el mejor y el primero. Y sin embargo, San José está en el mayor puesto en el cielo precisamente por haber buscado lo contrario en la tierra. Llegamos al final, San José, corazón de padre, y nada mejor que despedirnos con la oración del Papa Francisco, que cierra esta carta apostólica, que es una oración bellísima. Es para aprenderse a memorizar, la verdad, esta oración, para memorizarla. Pues meditamos, nos despedimos, Juanjo, José Luis, en este año de San José, con la oración del Papa Francisco, en el 150 aniversario de declaración de San José como patrono universal de nuestra Iglesia. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.